En el vídeo de hoy quería hablar de la necesidad de la oración, de la obligación de la oración. ¿Por qué tenemos que rezar? ¿Es algo que puedo hacer cuando quiero y como quiero? Queridos devotos del Sagrado Corazón de Jesús en España, soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España. Nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y para que con tu ayuda esta devoción llegue a todos los hogares. Ayúdame, por favor, a hacer que esta campaña sea mucho más conocida. Voy a compartir algunas reflexiones tomadas del Catecismo para ayudarnos a rezar, para ayudarnos a entender por qué debemos rezar. Hay que resaltar la importancia de la oración en esta época en la que vivimos, en la que prácticamente se ignora la doctrina católica. En la primera parte hablaré de la necesidad de rezar individualmente. Quien reza se salva, quien no reza se condena. Es la tesis del famoso libro de Santo Alfonso María de Ligorio. Confieso que cuando leí esta obra, en un principio tuve la impresión de que podía tratarse de una afirmación un poco exagerada. Sin embargo, pronto comprendí esta gran verdad que es parte del tesoro de la fe. Solo aquellos que se dediquen a la oración serán salvados. Así que San Alfonso acuñó esta frase para que cada uno de nosotros al oírla busque siempre la oración. El único puente hacia Dios es la oración. Una vez que el pecado ha entrado en el mundo, ha alejado al hombre de su salvación y ha creado un abismo entre él y su Creador. De este modo, dice el santo obispo y doctor de la Iglesia San Alfonso María de Ligorio, todos los que se salvan, hablando de adultos, ordinariamente solo pueden salvarse mediante la oración. Así que te invito a que sigas este vídeo hasta el final y reflexionemos juntos sobre la importancia de la oración. Cuando examinamos las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos damos cuenta fácilmente de que la oración es el único medio perfecto para que el hombre se relacione con Dios. Y finalmente, para alcanzar la salvación. Así que, el que reza, se salva. A lo largo de las Sagradas Escrituras, el Señor nos dice: «Invócame y te libraré. Velad y orad para no caer en la tentación. Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra. Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan». Y así sucesivamente. De todas las obras que produjo San Alfonso, él mismo dice que la más útil de todas fue la que trata de la oración, y tiene un punto que concierne a todos. En la opinión de San Alfonso, si no se practica la oración, es nuestra la culpa por haber caído en el pecado. En el Confiteor se dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Si no conseguimos salvar nuestras almas, la culpa es enteramente nuestra, ya que la oración nos ha sido dada por Dios como medio y condición para nuestra salvación. San Alfonso añadía: salvarse sin orar es dificilísimo, más aún, imposible. Pero si se ora, salvarse es algo seguro y facilísimo. La oración es nuestro único alimento espiritual. De la misma manera que existe el alimento corporal, si no comes nada, ¿qué pasa? Tu cuerpo se debilitará y serás propenso a las enfermedades o incluso podrías morir. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Si no alimentamos nuestra alma con la oración, aparte de los sacramentos, no habrá otra consecuencia que volvernos frágiles, vulnerables a las enfermedades espirituales e, insisto, a la influencia del demonio. La oración es la elevación del alma a Dios. Es la definición que da el Catecismo de la oración. Orar es un privilegio, es la oportunidad de pedirle a Dios que se comunique con nuestra alma. Y sin embargo, no rezamos. Y quien no reza no está obedeciendo a Dios, porque Dios nos pide rezar. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a rezar, y Él les dijo: rezad así, y les dio el Padre Nuestro, San Pablo escribe: el ejemplo que nos dio Jesucristo en su vida debe de ser seguido. Ahora miremos el Evangelio y veamos cómo fue la vida de nuestro Señor. Llena de oración. Oración en el huerto antes de vivir la pasión. Oración en el desierto durante 40 días de ayuno y meditación. A menudo desaparecía y se escondía en Betania. En las Sagradas Escrituras se dice que incluso se escapó una semana antes de entrar triunfante en Jerusalén y pasó una semana rezando, recogido allí en Betania. Oró por la noche, por el día, a todas horas. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo no solo nos dice que oremos, también nos dio el ejemplo de ser un hombre de oración,
de un hombre que reza. Y nuestra obligación es, por tanto, seguir el ejemplo que él mismo nos dio. ¿Qué consideración debemos tener cuando rezamos? Debemos considerar lo siguiente. Y es que no estoy rezando solo por mí y por mis necesidades personales, legítimas y necesarias. Estoy rezando, sobre todo, para darle gloria a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer, amar y servir a Dios en este mundo, y glorificarlo eternamente en el cielo. Por tanto, no oramos solo por determinadas necesidades temporales que se formulan en la segunda parte del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hay una primera parte del Padre Nuestro que dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es una glorificación que ofrecemos a Dios al rezar. Dios quiere que el hombre le glorifique, porque no somos como los animales y tenemos un alma creada a imagen y semejanza de Dios, inmortal, que estará con Él en la vida eterna. Ahora bien, si aquí en la tierra no nos hemos acostumbrado a tener esta conversación con Dios y con nuestra Madre en el cielo, el día que nos llamen, llegaremos a una tierra extraña. Debemos hacer examen de conciencia y pedir al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a ser almas de oración. Esta es una petición que debemos hacer insistentemente al Sagrado Corazón de Jesús. Quiero ser un alma unida al Sagrado Corazón de Jesús. ¿De qué manera? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, que rezaba siempre, y también de los santos, que rezaban mucho. ¿Queremos santificarnos? Pues la santificación es fácil cuando tienes un alma de oración, que reza, que pide a Dios y que está ahí. En un vídeo que hice hace poco, recordé que una de las razones por las que Judas se desesperó y se suicidó fue porque no rezó. Esto puede sucedernos. ¿Y por qué no acudió a Dios en busca del perdón? El padre Todd dice: seguramente porque no rezó. Cuando alguien reza, está unido a Dios, está pidiendo unión con Dios. Entonces, si rezas, nunca perderás la confianza en Él. Por eso nunca dejes de hacerlo. La oración es la clave para estar siempre unido con Dios. Algunos objetan que no tienen tiempo, y no es cierto. No tienes tiempo para rezar porque no has incluido la oración entre tus prioridades. Nadie tiene más de 24 horas al día, y esa es una verdad absoluta. Pero lo que pasa es que no es nuestra prioridad. ¿Cuánto tiempo perdemos en mirar las pantallas? Pequeñas, grandes y medianas. ¿Cuánto tiempo se pierde en entretenimientos en lugar de dedicar una buena parte, media hora o incluso una hora al día para recogerse a rezar? Reza como puedas. Oraciones leídas, en rosario o haz oraciones mentales, pero no digas que no tienes tiempo para rezar. Hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo y Dios nos piden. Dios es nuestro Creador y tiene derecho a pedirnos cosas. Con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo todo está dicho. Invócame y te libraré, dice en un salmo. O velad y orad para no caer en la tentación, dice el Evangelio de San Mateo. En efecto, no tenemos la capacidad de resistir al sufrimiento ni a las pruebas. El diablo está ahí frotándose las manos porque no rezamos. Pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo por no tener ese alma de oración. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Desde hoy, pidamos esta gracia al Sagrado Corazón de Jesús. Que seamos almas de oración y preparémonos para el día terrible y maravilloso en el que Dios nos llame. En ese momento veremos lo bueno de no entrar con las manos vacías, al contrario, con las manos llenas de oración y de gracias del Sagrado Corazón. Antes de terminar, tengo que decir unas palabras sobre la oración por las necesidades y calamidades públicas. Si es cierto que Dios ordena a los católicos rezar por sus necesidades espirituales y materiales, también es cierto que nos ordena rezar por las necesidades y calamidades colectivas. En 1571, los cristianos aplastaron definitivamente la amenaza musulmana que se cernía sobre Europa en la batalla de Lepanto. El Papa San Pío V había emprendido una especie de cruzada del rezo del Santo Rosario para obtener de la Santísima Virgen esta gracia. Austria fue liberada 2 veces mediante la oración del Rosario. En 1683, cuando los turcos sitiaron Viena, y en 1955, del tiránico yugo comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte del territorio austríaco quedó bajo el dominio comunista.
Todo fue intentado para obtener la retirada de los rusos. Todos los medios, políticos y diplomáticos, fueron ensayados, pero en vano. Parecía imposible que los opresores soviéticos dejasen al católico país, salvo que ocurriese un milagro. Rápidamente, en todas las ciudades, pueblos y aldeas fue creciendo el número de fieles que se adherían al movimiento, comprometiéndose a rezar el rosario a una hora determinada. De tal forma que durante las 24 horas del día siempre había austríacos rezando, rogando a la Virgen de Fátima por la liberación del país de la opresión comunista. Cuando más de 500.000 austríacos ya se habían adherido a esta cruzada de oración, en 1955 sus insistentes súplicas se vieron súbitamente atendidas y lo imposible, naturalmente hablando, ocurrió. En mayo de ese año, las tropas soviéticas abandonaron definitivamente Austria. Eran tiempo de fe, oración y milagros. ¿Qué ocurre hoy en día? Todos vemos y lamentamos lo que ocurre en nuestro país. Todo el mundo puede ver cómo nos dirigimos hacia el abismo. El barco España hace agua por todos lados, moral, social y políticamente. ¿Por qué los obispos no convocan una cruzada colectiva de oración? Porque falta conciencia de una gran verdad que nos dejó el Divino Redentor cuando dijo: «Sin mí nada podéis hacer». Para concluir, os invito a rezar conmigo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por favor, ayúdame a hacer que esta campaña sea mucho más conocida. Y si es posible, haz un donativo. Nos ayudará mucho a difundir la devoción al Sagrado Corazón. Recuerda que un sacerdote amigo celebra todos los viernes una misa por las intenciones de los amigos y benefactores de Reinaré en España. Así pues, que Dios te ayude, te conceda muchas gracias y que el corazón de Jesús permanezca siempre contigo y con tu familia. Suscríbete al canal, nos vemos pronto para otro vídeo si Dios quiere, y viva Cristo Rey.